escuchar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escuchan desde Colombia, otras partes del mundo, esperamos. Bienvenidos a Sin Pasaporte, el podcast en donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional desde una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos colombianos. Como siempre, estamos aquí tres boyacenses repartidos un poquito por varias partes. Está Camilo, que hoy está de otro lado de Europa, viajando por ahí. Está Nicolás, que nos acompaña desde Colombia, desde Boyacá. Y quien les habla, Camila Peña, desde Francia, exactamente Montpellier. Bueno, de nuevo tenemos una charla entre personas que migran y que en medio de esos procesos migratorios pues se siguen apasionando por los temas que ocurren al interior del país. ¿Cómo están, chicos? Camilo, ¿desde dónde estás conectado hoy? Hola a todos, hola Nico, hola Camila. Y bueno, me encuentro en el aeropuerto de Viena, en Austria. Y justo acabo de volar de España, estaba tomándome un pequeño receso en Mallorca. Y bueno, ya en un rato voy para Eslovaquia, pues donde vivo actualmente. Bueno, Nico, ¿cómo vamos? ¿Cómo va Hola todo? Cami, hola Camilo. Igualmente en Viena dentro de Boyacá, Bien adentro. igual que Camilo, pero bien, una semana bien agitada en temas políticos nacionales e internacionales. Creo que hubo mucha tela en la que cortar y bueno, esperemos que sea una gran semana la que viene, ¿no? Bueno, para arrancar entonces nuestro episodio de hoy, vamos a arrancar con algunos hechos noticiosos de la semana. Si nos quieren contar un poquito qué pasó en Europa del Este, Colombia, vamos a hablar mucho de todo lo que pasó, pero bueno, si tienen algunos hechos importantes para resaltar, yo tengo un par después para compartirles. Bueno, yo quiero tomarme la palabra. Como hechos noticiosos, definitivamente lo que está pasando en Colombia, el hundimiento de la reforma de la consulta popular en el Senado, lo que sucedió con todo lo que ha desembocado todo esto, la pérdida de Pepe Mojica, naturalmente, que nos dolió tanto a muchas personas en el mundo general. Adicional, pues el viaje que está haciendo nuestro presidente en China. A nivel internacional en general, nada, la semana anterior, como les comentaba, se llevó a cabo la victoria en Rusia. Asistieron muchos presidentes, inclusive Lula da Silva estuvo también en el pomposo desfile que hace el ejército ruso en el Kremlin, las reacciones que eso produjo, las reacciones se están llevando a cabo con la reunión en Turquía de los presidentes de Ucrania y el ejército de Rusia para poder llevar a cabo un cese al fuego en la guerra que se está llevando en Ucrania, en el país vecino donde yo vivo. Y adicional en Eslovaquia, bueno, entraron en vigor algunos impuestos bastante complejos en términos de aceptación del público, un poco de credibilidad del primer ministro que tiene dificultades ahora mismo con el tema de lo de la favorabilidad. Y bueno, eso entre muchas otras cosas. Y bueno, las cosas que está haciendo Trump en el mundo. En la reunión que llevó a cabo con el primer ministro de Canadá, en la cual el primer ministro de Canadá le dijo enfáticamente que Canadá no se vendía. Y bueno, las reacciones que eso ha producido. Y las reacciones que ha producido también en el Congreso de los Estados Unidos, la visita de Estados de Colombia y la anexión al eh, Camino de la Seda. Es importante y probablemente lo tocaremos más adelante. Bueno, gracias, Cami. Bueno, vamos a hablar Pues, mucho de pues, Colombia, pero cuéntanos algo. no, casi las noticias internacionales no llegan aquí con misma objetividad que quizá ustedes, ¿no? Pues obviamente por el lugar en el que se encuentran. Pero claro, de la adhesión a la ruta de la seda, eso ha generado más que noticias, muchas expectativas, como le llaman nuestros medios de comunicación, sobre lo que puede pasar con Estados Unidos en la medida que Colombia se suscribe a este convenio de entendimiento con el gigante asiático y claramente pues el fallecimiento de Pepe Mujica. Creo que los dos temas los abarca Camilo. Sin embargo, no hay nada más trascendental en este momento en Colombia que el hundimiento de la consulta popular en el Congreso y todo el debate que se ha generado, protagonistas, todos unos protagonistas de novela en lo que viene pasando con el hundimiento de la consulta popular que impulsaba el gobierno Petro. Gracias. Para resaltar, tenía también el tema de la ruta de la seda, que es bien importante para Colombia en el escenario internacional, pero también para los otros 150 países
que firman el acuerdo. Un poquito contar, bueno, es una estrategia comercial de intercambio en muchos sentidos de China, donde se busca mejorar la conectividad y esta cooperación global, sobre todo a través del financiamiento de proyectos grandes de infraestructura y ahorita pues con el auge de la inteligencia artificial también hay un financiamiento importante de todos estos proyectos y bueno, de la conexión entre países de Europa, África y América Latina. Pues la adhesión de Colombia resulta importante para ese intercambio comercial, pero también político en el escenario internacional. Quería hablar un poquito de eso, pero Paréntesis, paréntesis, se me olvidó comentar algo muy importante. Es que ustedes se acuerdan de este señor Luis Carlos Restrepo, que fue el que desmovilizó al bloque de Cacique La Gaitana y que después se conoció que habían ido al Bronx y habían sacado un montón de gente de allí, eh, la habían camuflado y la habían llevado a un lugar para hacer una falsa desmovilización de unos procesos con grupos paramilitares que nunca existieran, que mágicamente pues también sabemos en qué gobierno fue, que fue el gobierno Uribe. Pues imagínense que recientemente la noticia se conoció hace muy poco de que resultó absuelto el señor que lleva 14 años prófugo de la justicia sin saber dónde, en calidad de migrante también. Muy curioso, ¿no? Es decir, escapa ese comisionado de paz, no sabemos su paradero, con ayuda como ha sido común digamos, en esos sectores, como Callita Daza, que también se fue y no se sabe nada de ella, entre otros, ¿no? Pero curiosamente, pues resulta absuelto, no hubo pruebas para poderlo condenar, ¿no? Entonces, digamos que eso a veces desincentiva un tanto la justicia sobre los hechos que a veces parecen evidentes, ¿no? Era como eso y no quería que se me pasara, perdón la interrupción ahí. no, nada bien. Bueno, entonces retomando, decíamos, bueno, esto del tema de la ruta de la seda, que seguro será un futuro programa en donde pues vamos a hablar más a fondo del contexto, del alcance jurídico, del instrumento internacional, los pros, los contras, donde pues haremos las preguntas sobre el significado de esto para el país, el aporte que tiene la adhesión a la Ruta de la Seda en términos de cooperación y soberanía internacional, que ahora todos andan muy preocupados, pero bueno, por ahora solo quiero dejarlo enunciado y seguro lo vamos a hablar más adelante. Y segundo, yo quería contar, estoy hablando de climas políticos polarizados. Aquí en Francia, cada 9 de mayo, pues si se acuerdan, la vez pasada estábamos en festivo por el Día de la Victoria. Acá cada 9 de mayo también ocurre algo, no sé cómo catalogarlo, y es que sale un grupo de neofascistas a movilizarse, eh, sobre todo en París y en Lyon, y lo hacen todos los años como conmemoración de la muerte de uno de sus miembros que ocurrió hace 30 años justamente. Entonces siempre resulta siendo un poco perturbador ver símbolos neonazis en las calles de París y marchando. Y bueno, cada año resulta siendo un poco más violento el tema. Pues hay grupos, ¿no?, que se oponen a estas manifestaciones. Entonces eso ocurrió la semana pasada, el mundo político acá pues muy polarizado y alterado a raíz de esto. Y me pareció importante contarlo, ¿no? Porque pues son apuestas políticas que pareciera que de aquí poco se habla o que bien que poco se habla que están prohibidas, pero pues no, ahí tienen espacio Pero, en las... cómo reaccionan, por ejemplo, las autoridades de policía frente a eso? ¿Hay alguna restricción o cómo Pues ese sucede? fue el tema. Ese fue el tema, pues que lo que se conmemora que pasó hace 30 años fue porque la movilización estaba prohibida. Y uno de los manifestantes de este grupo de neofascistas, la policía lo estaba persiguiendo y él estaba en el techo y se cayó y se murió. Entonces, a raíz de eso es que pues lo conmemoran todos los años. Y este año, pues la alcaldía de aquí de París dijo, pues no, lo prohibió porque pues es muy provocador, ¿sí? Pues en términos de lo violento que puede ser, pues lo simbólico. Pero el Tribunal Administrativo de París, si yo no estoy diciendo mentiras, lo finalmente dijo que no, que ellos tenían como este derecho a la manifestación y pues que no era violento, no sé. Entonces, nada, pues la alcaldía lo había prohibido, finalmente el Tribunal de París lo permitió.
entonces la policía pues cuidó la manifestación y pues eso genera otros choques más fuertes porque pues había gente que estaba oponiéndose y bueno, eso se generó un poco el mierdero Oiga, que nosotros dijimos. pero bueno, ya que ustedes lo mencionan, y creo que lo ha mencionado ahorita que es algo muy similar, celebran el Día del Fin de la Guerra, ¿no? ¿Cómo se celebra eso en sus países? Digamos que aquí, pues en América Latina no es común, ¿no? No es un día importante. Más allá de lo que nosotros queremos de la victoria de Estados Unidos en la guerra y ver cómo eso ha contribuido Hollywood al discurso de que ellos ganaron la guerra cuando, pues, que el mayor esfuerzo que hizo fue Rusia, ¿no? Pero ¿cómo sucede eso en sus países? ¿Qué se percibe de quién realmente contribuyó en mayor medida a ganar la guerra? Si fue Estados Unidos o Rusia, y si lo percibimos como aquí en América Latina, que parece una verdad indudable de que fue Estados Unidos, ¿no? De hecho, hay un capítulo en Los Simpson ahí cuando arman la banderita y demás, que es muy como que trae a colación el tema. No, es difícil porque yo estoy en la parte soviética, entonces, claro, estuve permeado por las noticias de los Estados Unidos y naturalmente, claro, sin la entrada de los Estados Unidos, las bombas nucleares, sin el apoyo del desembarque en Francia de las tropas americanas, según el mundo y la historia, no se hubiera podido complementar nada. La historia, digamos, en el este es un poco distinta y creo que es mucho más fidedigna y apegada a la realidad en el sentido de que fueron una sucesiva golpe de suerte, es decir, que el ejército alemán intentó entrar a Rusia en un invierno absolutamente atípico, en la historia de temperaturas tan bajas. Y en el este sí que se viven temperaturas bajas. La otra cosa que fue una variable importante fue que Rusia al final fue quien liberó toda esta parte del este de Europa, porque al final la conquista de la parte occidental se dio Francia naturalmente, pero Francia hasta más o menos para que hagan una idea, como hasta la mitad del mapa, España que había sido como anexada por el Franco en esa época, pero el este sí quedó absolutamente nazificado. Y lo que hacen los rusos fue, en un proceso de unificación de la antigua Unión Soviética, empezar a liberar cada una de sus provincias. Actualmente no se celebra mucho. Todo el mundo reconoce que Rusia fue quien los liberó, pero después de que Rusia entra a los territorios también adhiere tanto recursos, riquezas, mujeres, adhiere poderes políticos que terminan siendo muy contraproducentes hasta después de la caída del muro de Berlín, que digamos que los diferentes países implosionan y digamos que buscan su independencia, pero eso generó una fractura versus lo que se espera con el Kremlin. Pero en el Kremlin, como les decía, y se celebra, en el Kremlin se celebra un día después y hacen un evento gigantesco, o sea, como si fuera el día de la independencia de los Estados Unidos, van todos los mandatarios, los jefes de Estado y hacen desfile militar. Pues obviamente el Kremlin con el tema ruso, ahí hubo una injerencia de mostrar poder, entonces también llevaron sus ojidas militares, sus ojidas nucleares, todo su ejército se desplegó en las calles y eso actualmente ya no se hace, digamos, en ninguna de las calles de los países del este que yo conozco en los que he estado. Entonces, te conmemora mucho, pero ya se pasa un poco desapercibido por el antagonismo que tiempo después los rusos, a través de su invasión, golpearon en estos países. Bueno, y por este lado es chistoso porque los franceses son como, acá en Europa son como los argentinos para nosotros, ¿no? Como con pretenciosos y tienen esta imagen, esta reputación. Entonces ellos son muy orgullosos de su historia y son muy orgullosos de lo que hacen y de su queso y de su vino son súper así. Entonces no les gusta que les cuenten la historia de cuando apoyaron a los nazis y cuando tuvieron un gobierno aquí asentado en un lugar que se llama Vichy, y tuvieron un gobierno ahí nazi que es más hacia el sur de Francia. Realmente fue muy poquita la parte del sur que no estuvo nazificada. Son hasta tiernos. Ellos por todo lado tienen cosas de aquí fue la resistencia a los nazis y en las casas todos fueron resistentes, todos se opusieron, eso no, nadie dijo nada. Pero la verdad es que el país no solo estuvo invadido, sino apoyó desde el gobierno, ¿no? Apoyó el régimen nazi. Entonces, bueno, esa es como un poco esa historia que aquí también se cuenta. Y ya, eso para contestarle a Nico. Entonces, para el día de hoy, pues habíamos pensado en varias cosas, pero con esto que pasó sobre el hundimiento de la consulta popular que había sido solicitada por el presidente Petro el 1 de mayo de manera oficial, pues vamos a hablar un poquito de esto, de lo que vemos, ¿no? Desde afuera y cómo se está leyendo la situación ya en Colombia, como para dar un poquito de contexto de cómo llegamos a este momento de la historia de la reforma laboral, pues,
octubre del año pasado, la Cámara de Representantes había aprobado el proyecto de reforma laboral del gobierno de Petro. Luego, ya el 25 de marzo de este año, la Comisión Séptima del Senado vota para archivarla, frente a lo cual, pues, el presidente convoca a esta consulta popular. Las preguntas, las 12 preguntas ya, pues, que fueron altamente difundidas, se presentaron el 22 de abril y, como decía anteriormente, el 1 de mayo Petro, pues, radica la solicitud de consulta ante el Senado. Al mismo tiempo, otra cosa que ocurrió, que es también importante para este contexto, es que cuando se archiva la reforma, también se radica una apelación a ese archivo por el senador Ariel Ávila, y eso es lo que permite que hoy estemos hablando de cómo se cae la consulta popular, pero al mismo tiempo se revive la discusión en el Senado de la reforma laboral. Entonces, bueno, estamos ahí a puertas del cierre del periodo legislativo, que es el 20 de junio, que un mesecito para que el Senado vuelva y discuta sobre el proyecto de reforma laboral. Tiene que pasar 2 debates todavía y bueno, en eso se está por ahora. Próximo ya se pasó con mensaje de urgencia y la fecha para el próximo debate es el 27 de mayo. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto. Si nos quieres contar en Colombia cómo se está viviendo, cómo se está leyendo y bueno, ya hablaremos nosotros cómo lo hemos entendido acá. Bueno, pues esto ha sido todo un protagonista de novela en su mejor momento. El día estaba programado para únicamente realizar la votación de la consulta popular, entonces digamos que renuevan o vuelven a surgir aquellas jugaditas de las que se hablaban en el gobierno Duque, en la dirección del senador Macías, si no estoy mal, en la que se hacían jugaditas. Pues aquí, como bien lo dices, cambian el orden del día y retoman esa apelación que había establecido el senador Ariel Ávila para votar la apelación y decidir si se revivía la reforma que estaba en su tránsito normal, que fue archivada en esa comisión, y posteriormente agendan entonces la votación de si se decide si se va a consulta popular o no. Entonces cambian el orden del día, ahí está la primera jugada, ahí está la primera preocupación de los partidos del gobierno, y en esa primera votación pues se revive, digamos, la continuidad de la discusión. Aquí creo que hay un proyecto alternativo originado en el Partido Liberal en el que se está discutiendo que la reforma no empiece, como dice el gobierno, a las 6 de la tarde, sino a las 7 de la noche. Entonces, parte de la negociación son algunas flexibilizaciones sobre el proyecto inicial, pero lo que pretende es que se debata sobre esos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Votan primero esa medida y como se revive, entonces le resta ya la importancia a la consulta popular, al menos de cara a la opinión pública. Pero muchos elementos curiosos en la votación. Entonces, inicia la votación de la consulta popular ya en el segundo escenario, que es todo lo que, o más bien lo que transmitieron aquí los medios, es que Benedetti, pues haciendo todo su trabajo allá como ministro del Interior, pues se da cuenta que al parecer hubo alguna serie de irregularidades en la mesa de secretaría que estaba realizando la escrutación de la votación que se estaba realizando, ¿no? Entonces, al parecer él dice que cambian los papeles, que vota, mete un voto de más y bueno, la votación en definitiva queda por 2 votos, creo que 47-49, y se cae la consulta popular. Ya vieron ustedes que partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, de cuál es la presidencia del Senado, pues saltan, realmente celebran, festejan esto como un triunfo totalmente político. Muy preocupante porque lo que uno ve aquí es que no se está discutiendo, de hecho, en mi criterio, la consulta popular o una reforma laboral, sino se está discutiendo, o existe más bien una preocupación, es por la consulta popular como el primer evento electoral que permite medir la intensidad de las próximas elecciones y a su vez incendiar o generar un nuevo florero de llorente indignidad que lleve a este gobierno a reelegirse. Y claro, por eso es la preocupación de la oposición, por eso les vale lo mismo que la gente diga que se está hablando de la reforma sí o no. Por eso, en mi criterio, la reforma posiblemente va a pasar. Yo creo que eso va a pasar en un mes, para evitar que la consulta popular vaya y que los movimientos sociales se revivan, como el presidente lo ha dicho. Pues muy curioso, y lo más curioso es que partidos que parecían, o más bien senadores o congresistas que parecían muy cercanos al proyecto, pues desaparecieron cuando más lo necesitaba quizá el presidente. Por ejemplo, Marta Peralta, que es la senadora indígena del maíz que se eligió más bien por esas listas cerradas que estableció el mismo presidente, o sea, para que entiendan la confianza que le dio el presidente,
Pues no está. Lo que dice la prensa es que está en el salón de belleza. Sí, no, no me consta, pero es lo que las noticias, de hecho los memes aquí han empezado a salir ahí a Marta Peralta ya arreglándose. Y la segunda persona es Angélica Lozano, que ella perdió el Senado frente al ex Senado, la presidencia del Senado frente a el ex senador este que hoy se fue a la cárcel, del Partido Verde también, por digamos algunos temas allí internos. Pero lo curioso de todo esto es que ella estaba en la votación y justo cuando había que votarla se sale. Lo curioso de todo el tema es que la secretaría establece la votación y solo les dan apenas 2 minutos y medio de los 30 comunes que se hacen. Yo consulté a alguien muy como conocedor de los temas constitucionales y me dice, no, aquí no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema porque, digamos, la ley establece que se lee las disposiciones. Sin embargo, aquí, como les digo, se volvió toda una novela. El tema es totalmente de si el senador ofuscado casi Armando Benedetti golpea al secretario, la izquierda celebra así, dónde estaba Marta Peralta en el salón de belleza. Entonces fíjense cómo el trasfondo lleva para otro discurso y no estamos ya realmente discutiendo si la consulta popular realmente quiere modificar o es un tema electoral y realmente si va a pasar una reforma sobre el tema. Eso es más o menos a grosso modo lo que ha pasado aquí. No sé ustedes cómo lo percibieron, pero pues vamos a ir entendiéndolo ya como siga. No sé, Camilo, ustedes cómo lo vieron. Y Cami, Divanando un poco lo que también justo estás diciendo, a ver, ¿cuáles son los hechos relevantes de todo lo que está sucediendo? Definitivamente esto no tiene sentido en el devenir de las circunstancias. Un ministro del Interior que al final los votos con los que contaba el gobierno eran los que técnicamente ya tenía. Los votos de la oposición, que también para mí, desde mi punto de vista, eran claros. Posiciones de los dos participantes del Senado por parte del Pacto Histórico de Marta Peralta y Richard Puelantala. Estuve yo inclusive haciéndole el seguimiento porque me pareció descortés por parte de Néstor Morales que acreditara el lugar donde estuviera la senadora sin consultar de primera mano a la primera fuente. Desafortunadamente, cuando estaba mirando los tweets y demás, nunca contestó la pregunta en dónde se encontraba. Lo del Senado fatídico es una muestra fehaciente de la política en Colombia. Creo que si nosotros como colombianos no entendemos que el Congreso de la República es lo primero que se tiene que reestructurar, pues definitivamente no vamos a entender que ahí es donde se producen los verdaderos cambios de la sociedad. Me pareció desde mi punto de vista que un presidente alegando desde la China que era inconstitucional y intentando recaer en el discurso populista de aupar ese conflicto en la sociedad civil, me pareció muy desafortunado. Claro, definitivamente puede estar en disonancia con lo que ocurre con el hecho político, pero creo que llamar a las calles, incendiar, tanto como lo hacen los senadores de la República, como lo hace el gobierno, me parece que solo genera más ciclos de violencia que el país está definitivamente cansado de ello. Y ya desafortunado el rumbo que está tomando la reforma laboral, porque de fondo necesitamos la reforma laboral, necesitamos saber un cambio. Ahora, ¿cuál va a ser el rumbo que vamos a tomar? Porque por un lado, lo que para mí, desde mi punto de vista, queda claro es que la reforma laboral para el gobierno le sirve como una estratagema de banquete político para poder seguir desarrollando su estructura política basada en, desde mi punto de vista, nada, porque no está generando realmente el cambio que requeríamos. Y pues una oposición que termina sumida en debates políticos que no generan absolutamente impacto en la sociedad civil y que al final no responde a las necesidades de una sociedad. Mis impresiones, pues tremendo todo lo que está sucediendo en Colombia. Me preocupó mucho al siguiente día que eso se reavivaran todo este tema de violencias, que se reactivaran estos grupos de conflicto en el país. Y bueno, pues abro el debate a que también escuchar sus opiniones. yo tengo una pregunta sobre la violencia. Para ustedes, ¿en dónde se genera la violencia? ¿En el llamado a organizarse popularmente a través de cabildos abiertos o desde la institucionalidad que desde un principio pudo haber discutido la reforma laboral y no lo hizo y ahora sí quiere hacerlo? ¿Dónde se genera la violencia? Quiero saber cómo lo ven ustedes. Sí, es que mire, yo siento un poco de Camilo que dice que la organización social es llamar a la violencia, más en un país como este que socialmente siempre se le han desconocido sus derechos. Es que es una verdad puña que aquí todo lo que huela diferente, sepa diferente, es subversivo, está mal visto, ¿sí? Los movimientos sociales no se pueden encasillar ahí. Pero mire, por ejemplo, dónde se encausa la violencia y quizás lo salté y es un hecho muy relevante. Unos días antes salió el senador Ciro Ramírez, el que está investigado fiscalmente y estuvo en la picota por más de un año. Sale unos días a votar. Simplemente
lo posesionan antes de la consulta popular y él vota pues de manera negativa y sale con Paloma Valencia, Polo Polo, es decir, felices, encantados de la vida. Un tipo que está penalmente investigado. Eso no es incitar a la violencia realmente. Es decir, la desconfianza en la justicia también genera este tipo de sentires un tanto interiores que desencadenan la violencia. Eso llama la violencia. No es posible que el señor haya salido a vincularse y decir, no, la investigación está y si logro salir es porque todo va por buen camino. No es cierto, no es cierto. Está en calidad de imputado y tiene que hacer respeto a eso. Lo que es irracional es que haya salido a vanagloriarse, a burlarse del país. Eso desencadena un tanto la violencia. Más un mensaje del presidente reconociendo que ahí los habían robado, como pasó en las elecciones de Pastrana y demás, que desencadenó también un hecho violento cuando se robaron las elecciones presidenciales por el partido, parte del Partido Conservador. Entonces, eso como que desencadena estos mensajes. Sí, yo reconozco que quizá pueden verse como un tema violento, pero para mí, en mi criterio, la trascendencia de negar los derechos de la gente es desencadenar la violencia. Burlarse del país de esa manera es desencadenar la violencia. Que la gente reclame algo que es justo, no puede uno entenderlo que sea violencia. Eso requiere una justificación argumental para que llegue allí. Pero no comparto, Camilo, que exclusivamente un mensaje presidencial lleve a un tema de violencia civil, más cuando aquí el mayor, ha sido probado que en mayor medida ha transgredido los derechos de la sociedad ha sido el propio Estado o bien los gobiernos de turno, a través de las armas del Estado. Es lo más curioso, han utilizado el poder institucional, acuérdese el DAS, acuérdese pues el paramilitarismo, como a través de las mismas instituciones lograron desconocer los movimientos sociales para encasillarlos a todos como guerrilleros. Eso no tiene, ya creo que hay que guardar un tanto esa posición, ese discurso. Yo respondiendo a tu pregunta, creo que das en el clavo, me parece que es sujeto de verificación y creo que son los dos agentes quienes generan la misma violencia. Definitivamente la sociedad civil no es productora de violencia per se, pero sí ha sido convocada en muchos aspectos a poder generar esta violencia. Nosotros como país, como nuestra cultura, somos una cultura que desafortunadamente hemos trasegado en escenarios muy violentos y han sido violencias políticas. Entonces llámala que la convoque o el presidente del Senado. Al final convocan lo mismo, a que la gente salga, a que la gente marche, a que la gente se enfrente, a que sea sí o que sea no, pero que al final nos matemos colombianos entre colombianos, mientras que allá ellos, la rama ejecutiva o la rama legislativa, están muy cómodos en sus curules y son ellos los que debemos renovarlos y son ambos, desde mi punto de vista. No puede salir el presidente a desconocer el presidente de la Cámara Ejecutiva, porque al final la Cámara Ejecutiva, nos guste o no, fue elegida también con voto popular y fue elegida eh, por una elección en la cual representa los diferentes escenarios del país. Definitivamente no es la sociedad, Nico, yo en eso estoy de acuerdo contigo, que la gente se organice y salga genuinamente a marchar, ojalá eso fuera, pero el problema es que eso ha desencadenado ciclos de violencia interminables en nuestro país. Ahora bien, ¿qué me parece que no hace bien el Congreso? Definitivamente ni siquiera poder tramitar este tipo de reformas, pero a su vez es contradictorio, porque entonces, ¿por qué el escenario de gobierno termina reviviendo la reforma laboral con 63 votos en un periodo legislativo que ya está pronto a terminar? Entonces, yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si al final termina el periodo legislativo y la reforma laboral sale avante? ¿Para qué sirve la consulta? Entonces, al final hay un choque de trenes en lo que está sucediendo y hay un discurso que no cuadra. O sea, ¿por qué entonces no nos volcamos a resolver lo que ya está en el Congreso en trámite? De acuerdo, hubo un impasse fatídico, que fue que no lo hubieran comentado anteriormente, que no lo hubieran desarrollado la reforma anteriormente, pero ya está en curso. Vamos adelante con eso. Sí, Ahora, sí, y la pe- consulta, ¿es que acaso el Congreso nuevamente no tenía jugaditas desde los periodos anteriores de sí, sesión? Camilo, Siempre ha tenido pero jugaditas. fíjese Estoy dos diciendo que cosas. eso sea, que yo no estoy diciendo que eso sea ético, pero es que acaso los del pacto histórico no sabían que eso se iba a presentar. O sea, era muy elemental no creer que el cambio en el orden del día no se iba a presentar. Y yo no estoy diciendo que esté a favor de ello. O sea, estoy diciendo que eso ha pasado siempre. Es decir, pareciera que si el presidente se acaba de enterar de que es el presidente de Colombia y que los representantes senadores del pacto histórico fueron elegidos hasta ahora para legislar. Siempre ha sido así. Pero mire, yo ¿Qué creo que esperaban? aquí hay algo evidente, Camilo, y es que el país se está dando cuenta de que cuando el presidente habla de que se le han torpedeado todos sus proyectos políticos, es cierto. O sea,
Los medios intentaban controlarlo, manejarlo, aquí no pasa nada y la gente, usted se está dando cuenta que es así. Es decir, si se iba a reformar laboralmente un tema, ¿por qué no se permitió? O sea, prefirieron pasar vergüenza política y quemarse seguramente electoralmente, porque esos senadores que archivaron esos 8 seguramente se van a quemar electoralmente salvo la mermelada que tengan. Pero les valió madre, perdón la expresión, hacer eso por no pasar la reforma, porque saben que si alguna reforma pasa, el país se da cuenta que puede haber un cambio realmente. Y usted mira la reforma a la salud, usted mira cuando se tocó los temas pensionales, todo ha sido atacado de la misma manera. Ahora, con la consulta popular hay dos cosas que me parecen relevantes. La primera, ¿qué pasa si pasa la consulta popular y qué pasa si gana? ¿Usted se imagina este país que se dé cuenta que no necesita el Congreso para reformar los elementos estructuralmente sociales fuertes? Que el mismo Congreso se hace el pendejo, como bajarle los salarios a ellos, como quitarles tantos prebendas y beneficios. Es decir, aquí hay que cuestionar que una consulta popular puede ser despertar un león de los que ellos tienen miedo. Claro, que uno lo puede analizar y quizá también caigo en el mismo discurso que es el que repite continuamente la prensa aquí en Colombia, que la consulta popular es el preámbulo de la reelección de Gustavo Petro en nombre propio o en cuerpo ajena, como sea. Pero ese debate no nos puede llevar a que el país no tenga la oportunidad de tener una consulta popular y se dé cuenta que el poder constituyente radica en él por encima de un Congreso ilegítimo, porque toda esta gente obedece a agendas privadas. A alguien que es irracional salen los senadores del Centro Democrático a decir, salvamos 500.000 empleos. Esa carreta ya no, la gente no les cree. Están intentando devolverle la dignidad a los trabajadores que se olvidaron hace años y salen con discursos que no tienen ni soporte. Mira el partido, mira, hizo una encuesta. El partido mira que es falsa y el Consejo Nacional Electoral lo está investigando porque los manes maquillaron una encuesta para hacerle creer a sus propios electores que era justificada la decisión de archivar la reforma laboral. Eso es una vergüenza. O sea, la gente traga muy entero de manera general. Antes, como para dar un poco también de claridad y de contexto sobre lo que pasó ese día, porque Camilo dice, bueno, porque hasta ahora entonces si ya estaba en trámite. No, la reforma estaba archivada y la votación de la apelación de ese archivo la hicieron ese mismo día. Esa fue la jugada. Entonces no era previsible que se siguiera el trámite de la discusión de la reforma porque el orden del día lo cambiaron el día anterior a las 10 de la noche. Y el día de la votación, a las 6 de la mañana, la senadora Paloma Valencia se despertó muy juiciosa muy temprano, presentó una proposición para impedir la modificación del orden del día, de tal manera que lo que primero se votara fuera la apelación al proyecto, al archivo de la reforma y luego la consulta popular. Entonces, en ese orden de ideas, pues primero hicieron fue en ese orden, o sea, primero votan el desarchivo, por decirlo de alguna forma, y cuando estaban ya todos desconcentrados, abrieron votaciones para el tema de la consulta, dejaron 2 minutos y cerraron las votaciones. Entonces, no fue como, ay, ¿por qué desperdiciar tiempo en una consulta si se iban a seguir con la reforma? No fue así. Hay un tema adicional que quizá no les comenté y es que fíjense que se requería como un umbral de votación para alcanzar la decisión, ¿no? Es decir, los umbrales electorales. Y lo curioso de aquí es que el día anterior, multiplicidad de congresistas de todo tipo se enfermaron, tenían incapacidades, tenían COVID, otros tenían sospecha de COVID, los otros tenían consultas médicas, o sea, no querían ir para que no se alcanzara el umbral electoral. Cuando se alcanzó, ¿no? Todos se alentaron. Ese es el tipo de congreso que tenemos y el tipo de congreso al que no se le hace un control político de ver qué tipo de personas están ahí, que les vale la misma saltarse todos ese temas éticos, es decir, eso pareciera que no existiera. Nadie ha cuestionado eso, sí, nadie ha visto cómo no querían ir y luego ya sí. Y eso sumado a los que se salieron, como Angélica Lozano, que ella se pinta de muchos colores, ¿no? Dependiendo del momento. ¿Sí? Es alternativa, verde, centro esperanza, izquierda, derecha, al árbol que mejor le dé sombra. Un voto aquí fue decisivo y perdió la consulta popular. Pues claramente, por más que haya sido jugadita, se revivió. Entonces yo pienso que el tema no fue perdido y el gobierno se ha sabido mover. Leí recientemente que el presidente piensa volver a radicar la solicitud otra vez al Congreso ajustando una pregunta a la consulta popular. Entonces es cuando revive el argumento de que se quiere sí o sí la consulta popular por los temas que le estoy diciendo. Uno, para despertar ese león dormido que es el pueblo y que es el que ha sabido sostener este gobierno y lo ha llevado a la presidencia. Y dos, pues es que es el preámbulo electoral que les va a medir la intención. Vamos a ver cómo sigue esa puja,
porque frente a esa puja, pues se han descuidado muchas otras tantas discusiones. A mí me parece un avance de este gobierno realmente que estemos discutiendo eso. Estamos discutiendo hoy de si hay una consulta popular o no. No estamos distraídos en noticias vagas. La gente está hablando de política. Ya me parece que este gobierno ha sabido poner a la gente a hablar de política que le hacía mucha falta a la democracia. Es que ese es mi punto, o sea, al final deberíamos utilizar el mismo rasero. Vuelvo y repito, quienes tienen las necesidades es el pueblo en general, pero el pueblo, genuinamente hablando del pueblo, pero no podemos decir que es que el Congreso deja de hacer jugaditas, las ha hecho toda la vida. Todos los congresistas, y eso incluye tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático, han hecho jugaditas toda la vida. Eso no va a cambiar y no ha cambiado. Y la gente debería entender que a través de su voto, cambiando el Congreso, porque ese, lo querramos o no, es el modelo político que tenemos. Punto. O sea, ahí no hay otra alternativa. Chévere que hayan consultas populares. ¿Cuántas consultas populares hemos aprobado? ¿Cuántas consultas populares hemos aprobado con umbral? Ninguna. Álvaro Uribe la presentó cuando tenía los más altos estándares de favorabilidad. No lo logró. La consulta anticorrupción no la lograron. Entonces, tengamos el mismo rasero. Mi punto de vista aquí es que tengamos el mismo rasero para poder criticar tanto al Congreso, que al final está riéndose en la cara frente a todos los electores, quienes fueron quienes los eligieron, y el gobierno también, porque entonces no radicamos entonces la reducción de los salarios desde el Ejecutivo. ¿Cuándo se ha intentado hablar de eso? Es que al final es más fácil decir que es que el Congreso, pues claro, es que el Congreso agrupa una serie más heterogénea de visiones políticas, que el Ejecutivo que en teoría maneja una misma línea política, pero los dos cometen unos errores fatídicos que es llevarnos a las calles, a enfrentarnos a nosotros pueblo contra pueblo para al final no resolver los problemas, porque ni las consultas ni las preguntas que hacen en las consultas realmente son redundantes. Hay algunas que otras, y si ustedes las analizan en detalle, las 12 preguntas, hay por ahí 4 o 5 que hacen sentido realmente en la médula espinal de lo que le duele a la gente. El resto, díganme si eso hace responsable o responde a las necesidades de las personas. Y ahora, que el gobierno también es el culpable de esto, pues al gobierno se le aprobaron dos reformas, la pensional y se le aprobó la reforma cuando tuvo mayorías y cuando también dio mermelada y cuando tuvo ese acuerdo nacional. Pero él nunca volvió a llamar ni a los representantes de derecha ni demás. Y aquí la única forma de gobernar el país es gobernarlo entre todos, pero eso la gente no lo entiende, no lo capta, porque al final o tengo que ser uribista o tengo que ser petrista. No, no necesariamente yo tengo que ser uno u otro. No necesariamente tengo que decir que no a la consulta popular, pero también no necesariamente tengo que ser de derecha para decir que tengo unas posturas en las cuales me restringo porque creo que este gobierno no lo está haciendo bien. Hacer unas comunicaciones desde la China cuando es un tema coyuntural lo que está pasando en Colombia. Coyuntural. Entonces el ministro del Interior, que es Armando Benedetti, es nuestra cara visible del gobierno, carajo. Eso no tiene presentación alguna. Yo Pero tengo un par de preguntas, perdón, Nico, yo tengo un par de preguntas para Camilo. La primera, ¿cuáles de los puntos de la consulta popular te parecen que no tienen sentido o que son repetitivos o que no le sirven a la gente? Y la segunda, si él está en China haciendo su tarea diplomática que dio resultados importantes, ¿desde dónde más debería estar respondiendo lo que está pasando en el país? Hay unas preguntas que son notoriamente que inducen a la gente a votar que sí. Yo como no va a querer que la jornada laboral se acabe a las 6 de la tarde. Realmente todo el mundo va a querer que eso pase. La cosa es que el problema, tenemos un Congreso que no lo está aprobando y tenemos un gobierno que no está traccionando a que eso tampoco suceda. Porque no tiene un acuerdo político. El gobierno debe entender que es que también tiene que tener un juego político. Que nos guste o no, tenían que entender su momento histórico, su momento en la sociedad civil. Ellos tenían que haber entendido que necesitaban mayorías en el Senado para aprobar este tema de reformas, o por lo menos mostrar una cercanía con sectores políticos que pudieran no ser afines, pero poder acercarlos. Y lo que hacen es solo llevárselos por delante. Ahora, ¿cuáles sectores políticos realmente en el Senado hacen sentido para eso? O sea, hablar del Partido Verde. ¿Quién se salva del Partido Verde si sus principales directores están sindicados con lo de la UNGRD? ¿Pacto histórico? Si al final la lista cerrada, igual que lo que sucedió en Centro Democrático. ¿Qué pasa con los partidos liberales y conservadores arrodillados a la mermelada de lo que les ofrezca el gobierno? ¿Quién se salva del gobierno central para poder generar, digamos, un real consenso? Pues real no, nunca va a haber un consenso en lo que se necesita para el país y en lo que realmente está proponiendo el Ejecutivo. Y claro, respecto a lo que está pasando en la China, es una visita de Estado, pero ¿quién nos está dirigiendo el Estado hoy? Armando Benedetti. El problema no es que Petro está en la China, definitivamente él tendría por qué estar contestando allá porque está haciendo una visita de Estado. ¿Quién es el que está al mando de la reforma y de conseguir los votos? Armando Benedetti. Yo les pregunto, ¿qué voto consiguió? Porque no consiguió ninguno.
Si eso era lo que quería el gobierno con lo efectivo, con lo politiquero que es, no consiguió ninguno. Yo sí quería resaltarle ahí porque a mí me parece que Armando Benedetti pues ha servido a todos los gobiernos, incluso al uribismo, ¿no? Y después el santismo y está aquí. Pero me parece curioso que el presidente ha logrado poner a un tipo de la talla de Benedetti para negociar como negocia él a favor del pueblo. Y eso es algo que quizá no entendemos. Es una posición un tanto reconocer el problema y quizá va a recibir críticas, pero el Congreso siempre se ha movido así con sobornos. Partamos de eso, que pueden ser en contratos, mermelada, burocracia, llámenlo como quiera. Lo que pasa es que esos sobornos, burocracia o llámelo como quiera, antes iba destinado a los proyectos privados, empresarios, políticos. Entonces toda la intención del Estado está destinado a intereses particulares. Ya me parece un punto positivo que el presidente supo mover eso para poner a la misma gente, pero con principios y intereses públicos, es decir, intereses de mayoría. Esto la reforma laboral, desde luego, beneficia a los trabajadores de a pie, ¿sí? Ahora, punto dos, me parece interesante la pregunta de Camila, es que si hay una pregunta 8 que a mí me llama la preocupación, es que dice que va a establecer un régimen laboral especial para los empresarios y para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo de los trabajadores agrarios. A mí me parece hasta peligroso eso, porque parte uno la idea de que de cierta manera pues aquí van a ser justos, pero ¿qué pasa si esa reforma cae en un partido que no está es decir, si la presidencia o quien vaya a asumir esto caiga en un partido que no sea afín a los intereses laborales? Entonces, más allá de tener beneficios, pues van a tener es perjuicios, sin hablar de que los contratos del tema rural hoy pues son inexistentes y es un tema que no hemos podido solucionar. Campesino, trabajador no tiene acceso ni a seguridad social. Entonces, su vida productiva depende de su vida y la vejez pues es una vejez de miseria, pero pues eso será otra reflexión. Eso es como lo que veo, amigos. No sé si ya vamos cerrando. Sí, yo quiero hacer como una última pregunta ya de cara a lo que esto representa en este discurso electoralista. Ah, y en eso también quería hacer como otra pequeña salvedad, paréntesis, y es que nosotros no somos una democracia estrictamente electoral, así parezca, somos una democracia representativa y participativa. Y hay muchos mecanismos de participación ciudadana. El problema es que nos hemos quedado solo con el tema electoral y de cada 4 años. Pues por eso justamente se llama a este tipo de mecanismos a cabildos abiertos, en donde la gente puede discutir los temas que le convienen y hacerse pues cargo también, ¿no? De las soluciones. Esto como para decir que no es solo el tema de cada 4 años y solo votar y ya, y creo que esto también es importante en el llamado que se está haciendo actualmente. Y bueno, decía yo, hablando del tema electoral, que quería hacer una pregunta ya como para ir recogiendo lo que hemos hablado. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que pasó definitivamente sí era una, ¿cómo decirlo? Una maraña o una estrategia electoral del gobierno. Fue una derrota del gobierno lo que pasó, como muchos medios lo están diciendo, o qué fue en términos de las elecciones del 2026. ¿Cómo lo podemos interpretar? Yo arranco. Quiero decir que perdimos los trabajadores, perdió la sociedad civil, perdió el reconocimiento de los derechos que ya están pidiendo a gritos las personas. ¿Cómo lo vi? Me parece que sí, el Congreso no se reforma, sigue siendo la misma estirpe de personas que al final son elegidas eh, de formas electorales, sí, pero que al final no respondan a los intereses del pueblo quien los elige. Adicional, me parece fatídico los comentarios, los tweets, las salidas del gobierno, me parece que no reconcilian al país, me parece que no generan ese consenso que necesitamos para las reformas de fondo que necesita este país. Me parece que este gobierno ya está de salida y está pensando también en la política de lo que se viene, pero la continuidad se da con el ejemplo, la continuidad se da con la cohesión desde el mismo gobierno, con el ejemplo que ellos puedan dar desde el Ejecutivo, porque me parece que el legislativo reformarse ellos mismos o que ellos se autorreformen, eso nunca va a pasar, pero que si bien tenía una oportunidad valiosa, me parece que ahora lo que está buscando es eso, el ánimo electoral de lo que se viene y desafortunadamente no veo que se venga un buen futuro para la izquierda en Colombia, desafortunadamente y tristemente porque no veo que las buenas fichas y los buenos alfiles sean los que vayan adelante en el gobierno, sino al final están perpetuando las mismas personas que no benefician al proyecto político del presidente. Mira lo que pasó con la ministra de Justicia, que es pésimo y eso también sigue hablando muy mal de lo que pasa con el gobierno y es mismo dicho por la ministra, que es una persona sumamente respetuosa, respetable y mujer. Y bueno, ¿qué se viene? Yo sí espero
que la reforma en ciertos puntos álgidos de lo que necesitan los ciudadanos pase, se apruebe con sentido de urgencia, porque baja los ánimos de la sociedad civil, quienes necesita esa reforma realmente, y al final le quita el poder al gobierno de utilizar tanto esos recursos como la mordaza de seguir trabajando un ánimo politiquero, que desde mi punto de vista es lo que está aguantando. Gracias, Cami. Nico, tu perspectiva. Yo no lo veo tan oscuro, tan sombrío. Yo más bien veo que estamos jugando es un ajedrez denso, ¿sí? Y no es un ajedrez equitativo. Y quiero darles una analogía. Aquí los presidentes se reeligieron haciendo chuzadas. Chuzaron senadores, chuzaron cortes, ¿sí? Eso no se nos puede olvidar. Y hoy estamos haciendo jugadas de otro tipo. El mismo ajedrez, pero no jugadas tan rastreras y sucias. No estamos jugando sobre la mesa. Una consulta popular, sí, cuesta dinero, pero no hace daño, no genera exclusión, no genera migración, no genera muertes, no genera, es decir, el panorama yo no lo veo tan violento como lo quiere volver a hacer ver la prensa. Hoy estamos discutiendo en elementos democráticos y en figuras constitucionales como una consulta popular, presionar a través del movimiento social que me parece que la democracia ha avanzado en lo que va corrido de estas 2 décadas o 3 décadas posteriores a la Constitución. A mí me parece que no estamos en el mismo escenario y por eso me parece que aunque parezca sombrío, pues realmente no. La política es eso, un tema de jugadas. Lo que pasa es que hay que jugar con un actor sucio, un actor que ha chuzado magistrados, un actor que ha desaparecido gente. Es decir, nadie puede negar el origen de unos partidos políticos violentos que se han excluido, masacrado. ¿Y cómo lo hacen? Pues tienen que también jugar de alguna manera. Claro que no es con violencia, en eso estoy de acuerdo, pero de cierta manera yo lo veo como esperanzador. O sea, hoy la oposición otra vez está asustada porque no tiene un representante que lleve el discurso a la calle y la gente sienta aprobación. Yo no lo veo así. Entonces, para mí, lo que es la izquierda se puede transformar realmente en un acuerdo nacional. Sí, claro, que es un acuerdo nacional, no es gobernar la sola izquierda, que eso es quizá lo que nosotros mismos no hemos entendido. Un acuerdo nacional es poner a Benedetti a negociar las causas sociales. Eso es un acuerdo nacional. Y seguramente van a tener que entrar gente que estuvo en gobiernos conservadores, uribistas, para que ayude a la causa social. Siempre y cuando la finalidad sea esa, yo creo que vale la pena establecer un proyecto político que vaya para eso y no un proyecto político que quiera seguir favoreciendo mafias, intereses particulares, empresarios ruines, sino que realmente el país se mejore, por ejemplo, en este tema de la reforma laboral que ha desencadenado en todo esto y donde vamos, discutiendo si hay o no una consulta popular, llevando a la presión, todo este tipo de jugadas que me parecen interesantes que antes no pasaban porque aquí todo se decía con pupitrazo, ¿no? Y hoy tenemos realmente una puja interesante política, práctica y ojalá en paz, que es lo que pues en toda democracia se necesita. Eso yo lo veo un tanto así. Bueno, muchas gracias a los dos por este tiempo, por sus opiniones, interpretaciones, compartir pues sus sentires. Recordar entonces el 27 de mayo estará la Comisión Cuarta del Senado volviendo a debatir el proyecto de reforma. Estaremos ahí pendientes nosotros de qué pasa, cómo avanza y pues para compartirles a todos y todas los que nos escuchan pues nuestras impresiones, ¿no? Que al final todas son, por decirlo de alguna forma, intentamos ser objetivos, pero son subjetivas y desde nuestros lugares y bueno. Y ya bueno, eso fue por hoy nuestro episodio de Sin Pasaporte. Les recordamos seguirnos, compartir, si esto les gustó, dejarnos todas sus opiniones en nuestras redes sociales, en Instagram, por ahí estamos en X también. En nuestra página web pueden encontrar las columnas, lo que hemos escrito, porque no es lo mismo hablar cuando ese pensamiento se transforma en lo escrito, entonces allá pueden leernos como de una forma más ordenada. Y bueno, esto del panorama electoral va comenzando. Estaremos ahí pendientes de los movimientos que se vayan dando, las sorpresas y bueno, gracias a Nicolás, a Camilo y nos encontramos en otro episodio para seguir viendo el mundo y a Colombia con ojos de migrantes. Muchas gracias a todos y todas. Chao, queridos, un abrazo grande. Chao. Estén bien, bye bye.